Metzengerstein. Escrito por Edgar Allan Poe en 1832. Pestis eran vivos, moriens. Tua mort zero. Martin Luther. El horror y la fatalidad se han reconocido en todos los siglos, y por consecuencia, hay que asignar una fecha a la historia que voy a referir. Baste saber que en la época de que hablo había en el centro de Hungría una creencia secreta, pero muy esparcida y acreditada, relativa a las doctrinas de la metempsicosis. Nada diré de las doctrinas mismas, ni tampoco de su falsedad o probabilidad. Esto no obstante, afirmo que una parte de nuestra incredulidad procede, según la opinión de Breuer, que atribuye todas nuestras desgracias, de n poder estar solos, 1. Más había algunos puntos en la superstición húngara, que tendían decididamente a lo absurdo. Los húngaros diferían esencialmente de sus maestros de Oriente. El alma, por ejemplo, a lo que ellos creían, como los términos de un sutil e inteligente parisien, no reside más que una vez en un cuerpo sensible, y así un caballo, un perro y hasta un hombre, no son sino la semejanza ilusoria de esos seres. Las familias de Berlifitzen y Metzengerstein habían estado en guerra o enemistad desde siglos. Jamás se vieron dos familias tan ilustres recíprocamente animadas de un odio tan mortal, cuyo odio acaso podía tener su origen en las palabras de una antigua profecfa, según la cual, un gran hombre caerá con una caída terrible, cuando, como el caballero sobre su caballo, la mortalidad de Metzengerstein triunfe de la inmortalidad de Berlifitzen. En verdad, esas palabras tienen poco o ningún sentido, pero las causas más triviales han dado origen, y para esto no hay que remontarse mucho a consecuencias igualmente preñadas de acontecimientos. Además, las dos casas que eran vecinas, habían ejercido, durante mucho tiempo, una influencia rival en un gobierno tumultuoso. Por otra parte, vecinos muy próximos raras veces son amigos, y desde lo alto de los terrados macizos, los habitantes del castillo de Hiller-Lifitzing podían sondar con sus ojos en las habitaciones mismas de Metzengerstein. En fin, el alarde de una magnificencia más que feudal, ¿era pos? ¿O a propósito para calmar los sentimientos irritables de los Berlifitzing menos antiguos y menos ricos? No hay, pues, por qué admirarse de que los términos de esa predicción, bien que completamente perdidos en la antigüedad de los tiempos, hayan creado y sostenido la discordia entre las dos familias. Ya predispuestas a los altercados y disensiones por todas las sugestiones de una rivalidad hereditaria. La profecía parecía implicar, si es que implicaba algo, un triunfo final de parte de la casa ya más poderosa, y naturalmente vivía en la memoria de la más débil y menos influyente, y la llenaba de una viva animosidad. Guillermo, conde de Berlifitzing, bien que de alta alcurnia, no era en la época de esta narración sino un viejo caduco y valetudinario, y no tenía nada de notable, sino es una antipatía loca e inveterada contra la familia de su rival, y una afición tan decidida a la caza y a los caballos, que nada, ni aun sus achaques, ni su edad avanzada, ni la debilidad de su espíritu eran bastantes a impedirle tomar parte diariamente en las fatigas y peligros de este ejercicio. De la otra parte, Federico, barón de Metzengerstein, no era aún mayor de edad. Su padre, el ministro G., había muerto muy joven, su madre, Madama María, le sobrevivió poco tiempo. Federico apenas tenía 18 años, que si en una ciudad no son mucha edad, en soledad, y soledad tan magnífica como la de aquel antiguo señorío, el péndulo vibra con más profunda y más significativa solemnidad. A consecuencia de circunstancias hijas de la administración de su padre, el joven varón entró en posesión de sus vastos dominios, inmediatamente después de la muerte de aquel. Raras veces se había visto a un noble húngaro en posesión de tal patrimonio. Sus castillos eran innumerables, pero el más espléndido y más grande era el de Metzengerstein. Los límites de sus dominios nunca se habían determinado claramente, mas su parque principal abrazaba un circuito de 50 millas. El advenimiento de un propietario tan joven, de un carácter tan bien conocido y con una fortuna tan inmensa, dejaba entrever claramente cuál había de ser por un orden regular su conducta. Y a decir verdad, en el transcurso de 3 días, la conducta del heredero hizo palidecer la fama de Herodes, y dejó muy atrás las previsiones de sus más entusiastas admiradores. Vergonzosas orgías, flagrantes perfidias, atrocidades inauditas hicieron comprender muy pronto a sus vasallos, trémulos, que nada,
ni la sumisión servil de su parte, ni escrúpulos de conciencia de la de su señor podía garantirlos en lo excesivo de la ferocidad de este pequeño Calígula. Hacia la noche del cuarto día, se notó que se había prendido fuego en las caballerizas del castillo de Berlifitzing, y entre los vecinos no se corrió otra especie que el título de incendiario podía añadirse a la lista, ya respetable, de los crímenes y atrocidades del varón. El buen varón permaneció, durante el tumulto ocasionado por este accidente, sumergido, en apariencia, en profunda meditación en lo alto del palacio de Metzengerstein en una espaciosa estancia solitaria. La tapicería rica, aunque deslustrada, que pendía melancólicamente de las paredes, representaba las figuras fantásticas y majestuosas de 1000 antepasados ilustres. Eran unos presbíteros ricamente vestidos de arminio, dignatarios, pontificios, estaban familiarmente sentados con el autócrata y el soberano, oponían su veto a los caprichos de un rey temporal, o contenían con el fiat de la omnipotencia papal el cetro rebelde del grande enemigo, príncipe de las tinieblas. Allí las sombrías y grandes figuras de los príncipes Metzengerstein, caracoleando sobre sus musculosos caballos de guerra entre los cadáveres de sus enemigos, conmovían los nervios menos sensibles con su fuerte expresión, y aquí, a su vez, voluptuosas y blancas como cisnes. Los retratos de las damas de los antiguos tiempos flotaban a lo lejos en las grecas de una danza fantástica, al compás de una melodía imaginaria. Pero mientras que el varón prestaba oído o afectaba escuchar la baraúnda, siempre creciente de las cuadras de Berlifitzing, y quizás meditaba alguna nueva fechoría, algún acto decidido de audacia, sus ojos se volvieron maquinalmente hacia el retrato de un caballo enorme, de alzada común, mejor diría extranatural, representado en el tapiz como perteneciente a un antiguo sarraceno de la familia de su rival. El caballero estaba en primer término, inmóvil como una estatua, mientras que en segundo término, detrás de él, su dueño desmontado moría bajo el puñal de un Metzengerstein. Surgió a los labios de Federigo una expresión diabólica, como si se apercibiera de la dirección que su mirada había tomado involuntariamente. Pero no desvió los ojos. Lejos de eso, no podía en manera alguna darse cuenta de la ansiedad abrumadora que parecía caer sobre sus sentidos como una mortaja. Conciliaba difícilmente sus sensaciones incoherentes, como las de los sueños, con la certidumbre de estar despiertos. Cuanto más miraba, más absorbente y fascinador se hacía el encanto, más le parecía imposible arrancar su mirada a la fascinación de aquel tapiz. Pero como el tumulto exterior se hiciese más violento, hizo un esfuerzo como consentimiento y volvió su atención hacia una explosión de luz rojiza proyectada de lleno, sobre las ventanas de la estancia desde las cuadras en ignición. Sin embargo, la acción fue momentánea. Su mirada se volvió involuntariamente al muro del tapiz, y con gran asombro suyo, la cabeza del gigantesco caballo, cosa horrible, había cambiado de posición. El cuello del animal, antes inclinado como por compasión hacia el cuerpo caído en tierra de su señor, estaba ahora tendido, rígido y en toda su longitud en dirección del varón. Los ojos, antes invisibles, mostraban ahora una expresión enérgica y humana, y brillaban con una rubicundez ardiente y extraordinaria, y los besos entreabiertos y dilatados de este caballo de aspecto rabioso dejaban entrever sus dientes sepulcrales y repugnantes. Espantado el joven varón ganó la puerta dando traspieces, y cuando la abrió, un torrente de luz rojiza inundó la sala que delineó claramente su contorno sobre la tapicería temblorosa, y como el varón vaciló un instante en el diatel, se horrorizó de nuevo al ver que aquella sombra tomaba la posición exacta y llenaba precisamente el contorno del implacable y triunfante del matador del Berlifitzing sarraceno. Para aliviar su pecho ahogado salió el varón Federico al aire libre con toda precipitación, y a la puerta principal encontró 3 escuderos, que con mucha dificultad, y no poco riesgo de su vida, sujetaban a un caballo gigantesco de color de fuego que daba saltos convulsivos. ¿De quién es este caballo? ¿Dónde lo habéis encontrado?, preguntó el joven con voz quejumbrosa y ronca, reconociendo inmediatamente que el misterioso coreel de la tapicería era el prefecto original del furioso caballo que tenía delante. Es vuestro, monseñor, respondió uno de los palafreneros, o al menos, nadie se ha presentado a reclamarlo. Le hemos cogido cuando se escapaba echando vaho y espuma por la boca, de las caballerizas que están ardiendo en el castillo de Berlifitzing. Suponiendo que pertenecía a la parada de caballos extranjeros del anciano conde, lo hemos traído como cosa perdida o extraviada. Mas los caballerizos le desconocen y no dicen que el animal pertenezca a la casa,
lo que nos parece extraño, porque trae señales evidentes del fuego que prueban que ha escapado por milagro. Las iniciales WVB se ven también manifiestas en la frente. Observó otro de los palafreneros y suponían que eran las iniciales de Wilhelm von Berlifitzing, pero todos los de la casa afirman positivamente que no conocen tal caballo. Es cosa verdaderamente extraordinaria, dijo el joven varón con aire pensativo, y como quien no tiene conciencia de lo que dice. Es, como decís, un caballo notable, un hermoso caballo, por más que sea, como con razón afirmáis, de un genio receloso e intratable. Ea, pues, que sea mío, me gusta, añadió después de una pausa. Tal vez un jinete como Federico Metzengerstein pueda domar al diablo mismo de las cuadras de Berlifitzing. Os engañáis, monseñor, el caballo, como ya creemos haber dicho, no pertenece a las caballerizas del conde. Si así hubiera sido, sabemos demasiado bien nuestro deber para traerlo a la presencia de una persona noble de vuestra familia. Decís bien, repuso el varón secamente. En este momento llegó un paje de palacio con el rostro encendido y a paso precipitado. Cuchicheó a los oídos de su señor la historia de la desaparición repentina de un pedazo de la tapicería en una habitación que nombró entrando entonces en detalles de carácter minucioso y circunstanciado, pero como todo esto fue dicho en voz baja. Ni una palabra sola llegó a oídos de los palafreneros que pudiera satisfacer su sobrecitagua curiosidad. Durante la conversación, el joven Federico parecía agitado de emociones varias. No obstante, recobró pronto su calma habitual y una expresión de malignidad decisiva se manifestaba ya en su fisonomía, cuando dio órdenes perentorias para que la estancia en cuestión se cerrase inmediatamente y se le trajeran a él mismo las llaves. «¿Habéis sabido la muerte deplorable de Berlifitzing, el viejo cazador?», dijo al varón uno de sus vasallos después de la marcha del paje, mientras que el enorme caballo, que el noble varón acababa de adoptar como suyo, se encabritaba y botaba con redoblado furor al través del largo paseo que conducía desde el palacio a las caballerizas de Metzengerstein. «No», contestó el varón volviéndose bruscamente hacia el que le hablaba. «¿Qué ha muerto, dices?». «Es la pura verdad, señor. Creo que para un señor de vuestro nombre no es mala la noticia que os doy». Una pasajera sonrisa vino a los labios. «¿Y cómo ha muerto?». En sus esfuerzos imprudentes por salvar la parte selecta de su caballeriza, pereció míseramente entre las llamas. «Eso, es verdad», exclamó el varón como impresionado lenta y gradualmente por alguna evidencia misteriosa. «Lo que oís, señor», replicó el vasallo. «Oh. Es horroroso», dijo el joven con mucha calma, y volvió a meterse en el palacio. Desde aquel día, se observó un cambio señalado en la conducta relajada del barón Federico von Metzengerstein, lo cual frustraba todas las esperanzas y desvanecía las intrigas de más de una madre. Sus costumbres y modales se hicieron más y más singulares y menos que nunca ofrecieron analogía simpática de ninguna clase con las de la aristocracia circunvecina. Nunca se le veía fuera de los términos de sus posesiones, andaba siempre solo, sin compañía alguna, a menos que aquel gran caballo impetuoso, extranatural, de color de fuego, que montó siempre a partir de aquel día no tuviese en realidad algún derecho misterioso al tertul de compañero y amigo. Sin embargo, se le hacían frecuentes invitaciones de parte de los vecinos. ¿El varón nos honrará con su presencia? ¿El varón se dignará de hacer parte de la batida de jabalí que tenemos dispuesta? Metzengerstein no caza, Metzengerstein no irá, tales eran sus altivas y lacónicas respuestas. Estos insultos reiterados no eran para sufridos por una nobleza imperiosa. Tales invitaciones fueron menos cordiales, luego menos frecuentes, y con el tiempo cesaron de todo punto. Se oyó a la viuda del infortunado conde Berlifitzing expresar el deseo de que el varón estuviese en casa cuando deseara no estar, puesto que desdeñaba la compañía de sus semejantes, y que estuviese a caballo cuando quisiera no estar, puesto que prefería a la suya la compañía de un caballo. Esto seguramente no era más que la explosión necia de un resentimiento hereditario, y probaba cuán nuestras palabras son singularmente absurdas, cuando queremos darles una forma extraordinariamente enérgica. Las gentes caritativas atribuían, sin embargo, el cambio de costumbres del joven varón al cenitimiento natural de un hijo que pierde a su padre prematuramente, olvidando su atroz e indolente conducta durante los días que siguieron inmediatamente a esta pérdida. Hubo
Hubo quienes lo achacaron simplemente a una idea exagerada de su importancia y de su dignidad, y otros a su vez, y entre ellos se citaba al médico de la casa, hablaron sin titubear de una melancolía mórbida y de un mal hereditario. Entretanto, corrían entre la muchedumbre insinuaciones más tenebrosas, de naturaleza más equívoca. Y en verdad, la adhesión perversa del varón a su caballo, recientemente adquirido, adhesión que parecía adquirir nueva fuerza en cada nuevo ejemplo, que daba el animal de sus feroces y diabólicas inclinaciones, se hizo a la larga a los ojos de todas las gentes razonables una ternura horrible y contra natura. Al mediodía y a medianoche, enfermo o sano, en la calma o en la tempestad, el joven Metzengerstein parecía clavado a la silla del caballo colosal, cuyas intratables maneras concordaban también con su propio carácter. Había además circunstancias que, sumadas con acontecimientos recientes, daban un carácter sobrenatural y monstruoso a la manía del caballero y a las facultades del animal. El espacio que franqueaba de un salto había sido medido con toda escrupulosidad, y se encontró exceder con una diferencia asombrosa las presunciones y cálculos toas exagerados. El varón además no se servía, respecto al animal, de nombre ninguno particular aun cuando todos los caballos de sus cuadras tuviesen sus nombres distintivos. Este caballo tenía su cuadra separada a cierta distancia de las demás, y en cuanto a la limpieza y demás del servicio necesario, ninguno, a no ser su mismo dueño, se había atrevido a intentarlo ni aun a entrar en el recinto donde se hallaba su cuadra particular. Se observó también que aunque los 3 palafreneros que se habían apoderado de él cuando huía del incendio del Berlifitzing hubiesen conseguido detenerle en la carrera con el auxilio de un lazo, ninguno de los 3 podía afirmar que durante esta peligrosa lucha, o en otro momento posterior, hubiese puesto la mano sobre el caballo. Pruebas de inteligencia particular en la conducta de un noble animal no bastaban seguramente para excitar una atención tan poco razonable. Más había en este caso ciertas circunstancias que hubieran violentado a los espíritus más escépticos y flemáticos. Y se dice que algunas veces había hecho el animal retroceder de espanto a la curiosa muchedumbre ante la profunda y remarcable significación de su hierro, y que a veces el joven Metzengerstein había palidecido y se había sustraído ante la expresión repentina de sus ojos graves y casi humanos. Entre la servidumbre doméstica del varón, no se encontró una siquiera que dudase del furor extraordinario de cariño que excitaban en su señor las brillantes cualidades del caballo, si se exceptúa un pajecillo insignificante, que todos encontraban extraordinariamente feo, de quien nadie hacía caso. Este paje tenía el descaro de afirmar, si es que sus dichos merecen la honra de tenerse en cuenta, que nunca su señor había puesto el pie en el estribo sin un inexplicable y casi imperceptible escalofrío, y que a la vuelta de cada una de sus excursiones largas y habituales, una expresión de triunfante malignidad se retrataba en todos los músculos de su cara. Durante una noche de tempestad, Metzengerstein, al despertar de un peado sueño, bajó como un loco de esa estancia, y montado a caballo a toda prisa, se lanzó ando botes al través del laberinto del bosque. Un acontecimiento tan común no podía llamar la atención de una martera tan particular. Mas su vuelta fue esperada con indecible ansiedad por todos los de la casa, cuando después de algunas horas de ausencia, los prodigiosos y manfios muros del palacio de Metzengerstein empezaron a crujir y a temblar hasta sus cimientos. Bajo la acción de un fuego inmenso e invencible, una masa espesa y lívida, como cuando se apercibieron las primeras y lamas, había hecho ya tan terribles progresos el incendio, que todos los esfuerzos por salvar una parte cualquiera del edificio hubieran sido inútiles. Toda la población de los alrededores estaba en una estupefacción silenciosa si no áptica. Mas un objeto nuevo y terrible fijó bien pronto la atención de aquella muchedumbre y demostró cuanto más intenso es el interés que cita en los sentimientos de la muchedumbre la contemplación de una agonía humana, que la que pueden producir los más espantosos espectáculos de la materia inanimada. En el largo paseo de encinas añosas que principiaban en el bosque y terminaban en la puerta principal del palacio de Metzengerstein, un corcel con un jinete sin sombrero y casi perdidos los estribos venía corriendo con una impetuosidad que desafiaba al demonio de la tempestad ruin. El jinete no era evidentemente dueño del caballo desbocado. La angustia de su fisonomía, los esfuerzos convulsivos de todo su ser, daban testimonio de una lucha sobrehumana, pero ningún sonido, a excepción de un solo grito, se escapó de sus labios lacerados que mordía alternativamente en la intensidad de su terror.
En un instante el golpe de los cascos resuena con ruido agudo y penetrante más alto que el mugido de las llamas y el zumbido del viento. Un instante aún y cruzando de un salto el foso y la puerta a un tiempo, lánzase el caballo por las escaleras quebrantadas del palacio, y caballo y caballero desaparecieron en el torbellino del fuego caótico. La furia de la tempestad se apaciguó de repente, y siguió una calma absoluta que la reemplazó solemnemente. Una llama blanca envolvía siempre el edificio como un sudario, y rutilando a lo lejos en la atmósfera tranquila, despedía una luz de brillo extranatural, mientras que una nube de humo se abatía densa sobre los edificios. Bajo la forma distinta de un gigantesco caballo. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl